pacientes del doctor García. Y es, como suelen ser los libros de Almudena, un libro que aborda muchos temas, son muchos temas en uno, es mucha narración en una, pero además es un libro que toma, quizás quería empezar por ahí, es una historia que abarca unos 40 años, una historia aproximadamente desde los bombardeos a Madrid en el 37 y la llegada en 1977 de los primeros exiliados argentinos a esa misma ciudad. En ese marco ocurren muchísimas cosas. Y una de las cuestiones que aparece fuertemente como uno de los ejes del libro es un tema especialmente duro, sobre el que quizás podríamos empezar a hablar, que es el de los circuitos de evasión nazi que encontraban amparo en la España de Franco y después intentaban llegar a América. Tocar los circuitos de evasión, obviamente se toca el tema del Holocausto, y todo esto implicado en la posguerra y en la maltratada República Española en el exilio. Entonces, bueno, quería, como primera pregunta, hay un personaje que es Clara Stauffer, que no debo estar pronunciándola bien en alemán, que aparece como el detonante de la novela, y además en algún momento al final, en las apostillas del final, mencionás como un álbum de fotos que de algún modo que estaba vinculado con Clara y que te detonó, o yo entendí que había detonado la novela. Quería ir por ahí si este personaje estuvo mucho tiempo antes, si el tema de los nazis en España te venía ya latiendo en la cabeza y cómo es que finalmente lo tradujiste acá. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, es muy conmovedor cruzar el océano para encontrar una sala llena, así que les agradezco de corazón que estén aquí, les aseguro que me conmueve muchísimo que hayan venido a pasar esta tarde conmigo. Realmente el detonante de la novela es Clara, la figura de Clara. El álbum tiene otra historia, que luego si quieres te la cuento, pero sí. Es Clara. Yo, en el año 2006, compré un libro de un periodista español que se llama Javier Juárez. El libro se llama La guarida del lobo. Era un libro sobre Franco y los nazis, ¿no? El nazismo y Franco, no me acuerdo, tenía un subtítulo. Yo en aquella época leía libros sobre Franco y cualquier cosa. O sea, Franco y la economía, el franquismo y las setas, o sea, lo que fuera. Y claro, me interesó mucho porque era un tema que me interesaba, en aquel momento me interesaba comprender todo lo que pudiera, entender todo lo que pudiera del franquismo, ¿no? Y en ese libro tenía un papel predominante Clara Stauffer. Stauffer para los españoles es un apellido muy común. Muy raro, pero muy conocido, porque hay una empresa de mudanzas que se llama Gil y Stauffer, y es una de las más importantes de las empresas de mudanzas que hay en España. Yo creo que la fundó un hermano de Clara, pero lo fundamental para mí al principio fue su dirección, porque Clara vivía en el número 14 de la calle Galileo. La calle Galileo es una calle del barrio de Argüelles en Madrid, una calle muy céntrica, que además es una calle en la que hay un teatro, en la que hay un centro cultural, en la que hay sobre todo una sala de conciertos de las más antiguas que lleva funcionando como 40 años. No sé, es una calle a la que se va mucho. En el barrio de Argüelles hay otras calles que no me habían impresionado tanto, pero la Galileo 14 se me quedó ahí como... Y entonces busqué un poco de Clara, busqué un poco de la historia de Clara y ya vi su foto en bañador y ya nunca la olvidé. Clara Stauffer era un personaje muy singular, es una mujer, es un regalo para un novelista. Un personaje como Clara es un regalo, porque era una mujer difícil de resumir, una mujer llena de facetas y llena de contrastes, hasta de contradicciones. Ella nació en Madrid en 1904, de padres alemanes, no de cualquier pareja de padres alemanes, sino de dos apellidos como muy potentes, o sea, nació como en el centro del poder alemán en España. Fue a estudiar el bachillerato en Alemania, descubrió la figura de Hitler y se
enamoró de él, digamos, entre comillas. Volvió a España cuando se proclamó la República y en aquel momento de tanta libertad para las mujeres españolas, ella, que era una mujer moderna, aprovechó esa libertad para hacer una carrera muy brillante en dos aspectos. Se convirtió en una deportista de élite, cuando el deporte femenino de élite en España era un núcleo minúsculo. Ella fue campeona de España de natación, fue campeona de España de esquí, destacó sobre todo como nadadora y como esquiadora, y ganó pruebas de varios grandes slaloms españoles en España y fuera de España. Y al mismo tiempo, paralelamente, hizo una carrera política muy rutilante, porque ella era amiga de Pilar Primo de Rivera desde la infancia, y fundó con ella la sección femenina de Falange, que era como la rama femenina del partido, de lo que sería el partido único del franquismo, ¿no? Y se ocupó de la prensa y de la propaganda de la sección femenina durante décadas, desde el principio hasta los años 60. Claro, cosas que me interesaron de Clara. Cuando Franco ganó la guerra, lo primero que hicieron ella y su amiga Pilar fue privar a todas las mujeres españolas de las condiciones que las habían permitido hacerse lo que eran. Y en el caso de Clara específicamente, ella, que había posado en bañador con sus copas de natación para los periódicos, es llamativo que en la sección femenina una de las primeras cosas que hicieron fue ponerle pololos, o sea, pantaloncitos, a las niñas para que no se les vieran las bragas cuando hacían gimnasia en el colegio. Bueno, ellas, Clara formó parte del cogollo de una organización que dirigió el destino de las mujeres españolas durante 40 años, pero al mismo tiempo ya nunca había dejado de ser nazi, por lo tanto, igual que había hecho durante la guerra de emisaria, ella iba era traductora y era intérprete en las misiones de militares españoles que iban al Tercer Reich a ver si compraban armas, cómo las cobraban, etc. Cuando acabó la Guerra Mundial era el lugar ideal para montar una red de protección a criminales de guerra. Criminales de guerra que huyeron de la persecución aliada gracias a ella, ¿no? Pero aunque Clara trabajaba para el mal, porque los criminales de guerra son el mal absoluto, otra cosa que me fascina de ella es que ella fue una mujer totalmente abnegada, totalmente sacrificada, que se entregó en cuerpo y alma a su causa. A ella todo esto le costó dinero, mientras que muchos nazis en España se hicieron millonarios, ella se gastó su dinero en alimentar su organización. Tenía unos armarios enormes en su casa con ropa de hombre de todas las tallas, con zapatos de todos los números, y cuidaba de sus protegidos de una forma casi maternal. Sí, casi maternal, ¿no? Eso es algo que me llamó mucho la atención, porque para que un malo funcione bien en una novela, tiene que tener luces. Igual que un bueno, para ser admirable, tiene que tener miedo, y tiene que tener dudas y contradicciones. Pero a Clara las luces no se las puse yo, venían de fábrica, ella venía con esa condición así como maternal y ese interés con el que se ocupaba de sus refugiados. El álbum es una historia. El álbum es que cuando empecé mi cuaderno, mi primer cuaderno de esta novela, porque llegué a tener dos, el 23 de julio de 2013, entré en internet para buscar a Clara Stauffer, que llevaba años buscándola, porque yo a Clara la perseguía desde el 2006. Pero en la primavera del 2013 había dejado de ocuparme de ella porque estaba acabando Manolita, estaba acabando una novela y entonces no tenía cabeza para nada más. Tecleé Clara Stauffer y me llevé una alegría y un disgusto, la alegría más rápida y el disgusto más rápido que he vivido en mi vida. O sea, en un instante dije, bien, mal, porque encontré que en toda colección estaba anunciado un álbum de fotos de un viaje que Clara hizo entre el 48 y el 49 por Argentina, por Chile, por Perú y por Bolivia. Inmediatamente después vi que estaba vendido. Y llamé al librero y hablé con él y le dije que se conocía, que había comprado el álbum, me dijo que no tenía ni idea. Amplié muchísimo las páginas, eso sí, hasta que conseguí interpretarlo casi entero.
hice un trabajo como de paleografía digital, así me quedé ciega, pero... Y además mi última esperanza de obtener ese álbum se acaba de perder, porque yo pensaba, bueno, si has sido un coleccionista normal, pues a lo mejor me llama cuando salga el libro y me dice, oye, ¿quieres verlo? Quedamos y tal. No, ese álbum creo yo que ya lo he perdido para siempre. La esperanza Nunca se pierde, ¿no? Sí, la figura de Clara es interesante por sus contraluces y además a uno de los personajes, a Manolo, le da todo el cariño maternal Sí. que no había tenido, que eso es interesante porque él era su enemigo, ¿no? Sí. Ya no lo sabía. Me parece que justamente en el libro, que como todo libro ligado a la Guerra Civil Española tiene mucho que ver con los puntos más críticos del siglo XX, está la figura de la militancia o del activismo nazi, y hay otra figura que uno la liga mucho a las novelas y a la historia del siglo XX, que es la del espía, Sí. de los agentes encubiertos, Sí. ¿no? Que me pareció muy interesante que la incorporaras del modo que la incorporaste, porque también es una figura muy mítica, digo, tanto para la historia del siglo XX como para toda la literatura, el cine, la imaginería de ese siglo. Cuando yo empecé a escribir la novela, a mí la gente me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Y yo, para acabar pronto, decía una novela de espías. Bueno, Y 3 o 4 cosas más. claro, pero no me iba a liar ahí a las explicaciones, ¿no? Entonces, Los pacientes de Dr. García, como todas las novelas de la serie, es una novela difícil de escribir genéricamente, ¿no? En general mis novelas lo son, sobre todo las de esta serie lo son, porque por una parte es verdad que hay una trama de espías, también es una novela política, todas las novelas de la serie son novelas políticas, también es una novela sobre la vida cotidiana en una ciudad después de la guerra, como ocurre también con todas estas novelas. Es una novela sobre la identidad, es una historia de supervivientes, pero es verdad que también es una novela de espías, porque todas estas novelas, Los pacientes y las demás de la serie, las que he escrito ya y las que faltan, son novelas de ficción construidas alrededor de un hecho real. Y en este caso el hecho real es la red Stauffer, de la que hemos hablado ya, la red que dirige a Clarita. Y la trama de ficción, es que a ella le ha gustado que la llaman Clarita. Y la trama de ficción es un intento de las autoridades republicanas en el exilio para infiltrar a un hombre en esta red para que el mundo sepa lo que estaba pasando en España. O sea, que en España se ayudaba, se apoyaba, se documentaba y se ayudaba a huir o a quedarse, porque muchos se quedaron porque quisieron quedarse, a criminales de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A mí me gustaba porque mis espías son unos espías muy particulares, porque para empezar son espías hasta ahora mismo. Durante la dictadura no se podía hablar de la guerra, era un tema, bueno, se podía hablar hablando de la cruzada, que fue una intervención divina contra la República traidora que iba a acabar con España y tal y cual, y contra la Unión Soviética porque eran los rusos los que venían a robar España y tal, ¿vale? Pero no se podía hacer otra cosa que escuchar esas cosas. Y en la transición se apostó por un modelo de Estado amnésico. O sea, la transición española se parece mucho a una escena de Mary Poppins. Los que hayan visto la película se acordarán de que hay un día que llueve y hace muy feo, entonces la actriz sale de casa con los niños y van al parque, pero llueve mucho, y delante de la verja hay el amigo este que servía para todo, que era desayunador o lo que fuera, que está pintando con colores, y Mary Poppins elige un cuadro y dice a los niños, vamos a darnos las manos y a saltar con los ojos cerrados. Y se van a vivir a un país de dibujos animados, ¿no? En España un poco fue, vamos a darnos todos las manos, vamos a cerrar los ojos y a saltar, y cuando contemos hasta 10 estaremos empezando una vida distinta. Y eso fue un éxito a corto plazo,
Pero yo creo que más que un milagro, eso fue un salto mortal sin red. Y al principio, en los años 80, y éramos todos tan guapos, éramos tan jóvenes, estábamos tan de moda, la movida salía en todas las revistas, todo era estupendo, ¿no? Y nadie tenía ganas de pensar en cosas tristes y bueno, al fin y al cabo, la transición la hicieron unos españoles, los españoles de mis padres, a los que les habían educado en el silencio. Los hijos de quienes combatieron la guerra civil se educaron en el silencio. No hables de esto, o sea, no hables de esto, no vamos a hablar de esto. Para los hijos de los republicanos era peligroso. Para los hijos de muchos franquistas que se habían visto decepcionados por el curso de los acontecimientos, tampoco era agradable, ¿no? O sea, no hablemos de cosas desagradables. Y esa generación hizo la transición tal y como le habían enseñado a ser, en silencio. Y al principio pues parecía que tuvo mucho éxito, ¿no? A la larga, yo creo que realmente juntar a la derecha franquista con la izquierda retornada del exilio en un Estado nuevo, sin romper con la dictadura, sin reconocer la legalidad republicana, fue una temeridad, más que un milagro, ¿no? Y a consecuencia de eso, pues la guerra civil es un tema que todavía no está completamente resuelto. España no ha resuelto completamente el tema de la memoria y por eso no se puede pasar página, porque muchas veces dicen lo que hay que hacer es pasar página, ya, pero es que para pasar una página hay que leerla. Los españoles todavía, muchos no la han leído, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo un tema en construcción, digamos, que no está resuelto todavía y que sin embargo interesa mucho a la gente y que afecta mucho a la gente porque ha determinado mucho la vida de la gente durante muchos años y bueno, todo lo que, o gran parte de las cosas de los problemas que tiene España, no gran parte, pero en algunos problemas muy graves que tiene España se puede rastrear el origen hasta la dictadura, que fue la consecuencia de la guerra. Entonces es un tema que yo creo que sigue interesando, lo que pasa es que no está resuelto. Yo creo que aquí está más resuelta la dictadura que allí la guerra.